En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, dice la palabra. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. El Evangelio es la palabra de Dios hecha vida en nosotros. Y entonces ahí es donde el escritor de los Romanos habla de un evangelio que se revela a nosotros como la justicia de Dios a causa de nuestra fe. Es como diciendo, las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles eran las buenas nuevas de salvación? La venida de Cristo, que vino a morir en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Estábamos apartados, estábamos alejados de Dios, nos habíamos alejado nosotros mismos, no estábamos en comunión con el Señor, sino al contrario, vivíamos apartados de Él. Y Cristo vino a hacer ese puente nuevamente, en esa relación que nos quiere devolver para con el Padre. Entonces, ese es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y ahí se revela la justicia de Dios. ¿Cómo se reveló la justicia de Dios? Simple y llanamente porque en esa cruz fue pagado el pecado de la humanidad. En esa cruz, su propio Hijo, Dios mismo, Dios Hijo, viene a morir en esa cruz para que nuestros pecados fuesen perdonados. Y porque así estaba escrito y así tenía que pasar. Tenía que ser alguien limpio, alguien que no tuviese pecado, algún cordero que no tuviese ni una sola mancha. Y ese único cordero ha sido Cristo Jesús. De resto, ninguno de nosotros puede morir ni por uno mismo ni por los otros para pagar por nuestros pecados. Ya uno murió y con esa muerte es suficiente. Ese Cristo que vino, ese Emanuel que estaba con nosotros, viene a darnos vida y viene a convencernos del pecado que estábamos cometiendo, de lo alejados que estábamos del Padre. Ahora, si estamos alejados del Padre y el Hijo viene a conectarnos nuevamente con Él, esa justicia del Padre se revela en que si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor, si lo aceptamos como nuestro Salvador, también tenemos que aceptarlo como nuestro Señor. ¿Y quién de nosotros que tiene un patrón, tiene un jefe, no le obedece a ese jefe, no hace las cosas que tiene que hacer en su trabajo, ni siquiera llega a su trabajo, o va cuando quiere, o cuando llega borracho, o mal vestido, o alguna cosa de esas? ¿Cómo quiere que su jefe esté contento? De igual manera he recibido a Cristo como mi Señor, tengo que obedecerle. Y Él mismo dijo, el que a mí me ama, mis mandamientos obedece. Y esos mandamientos son claros. Él dijo no debemos matar, pues no hay que matar. Él dijo no debemos adulterar, pues no debemos adulterar. Él dijo que ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni los traicioneros, ni los que se echan con un varón, ni ninguno de ellos heredará el reino de los cielos. Si está escrito en la palabra, si eso está escrito en la palabra, es porque es palabra de Dios. Entonces, la justicia de Dios se reveló a nosotros por medio de la fe en el Evangelio, o sea, en Cristo Jesús. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que si hemos sido nacidos de nuevo, si hemos sido lavados, limpiados con la sangre de Cristo, tenemos que aceptar que hay que permanecer en Él. Y ya, no es que decir ya mis pecados fueron perdonados, entonces como Dios me ama, entonces puedo seguir pecando y puedo seguir haciendo todas las locuras que hacía antes. No, Señor, así no es.
Al contrario, ahora con mayor temor y temblor tengo que respetar a mi Dios. Tengo que deberme a Él. Así como Él murió en la cruz para pagar por mis pecados, de igual manera yo tengo que permanecer en Él para demostrarle que esa obra de Él en la cruz del Calvario tiene un valor en mi vida. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Cuántos de nosotros le mostramos a Cristo con nuestros actos que esa obra suya en la cruz del Calvario tuvo sentido para nosotros? La ira, el rencor, el odio, los pecados como la traición, el adulterio, la fornicación, la mentira, el robo. Todas esas cosas no muestran a un Cristo vivo en nosotros. Al contrario, muestran que no hemos nacido de nuevo. Y para tener a ese Cristo vivo en nosotros, ahí sí, permanecemos de una manera firme y segura en su presencia cuando nos da temor de fallarle. Ese es el Evangelio que se revela a nosotros, mas el justo por la fe vivirá, por fe, por convicción, por plena convicción de que la obra de Cristo me liberó, me hizo nueva criatura, ya soy nuevo, ya soy otra persona, ya no soy el mismo gusto de antes, ahora soy un hombre nuevo y ese hombre nuevo se debe a su Señor, a Cristo Jesús. Por la fe vivo y no acepto que las cosas se den de una manera diferente en mi vida. La única forma en que se dan es la revelación del Evangelio y el Evangelio trayendo vida a mi vida. Así debemos vivir todos. ¿Vives tú de esa manera? Piénsalo. Yo te invito a que pienses si vives por fe y si el Evangelio se reveló ya a tu vida para transformarte. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que haces en nosotros. Gracias porque nos enseñas que debemos permanecer ligados siempre a ti. No permitas que nos alejemos, Señor. Que esa fe inmensa que tú nos das, Señor, permanezca en nosotros siempre y en todo momento. Que cada vez seamos más uno solo contigo, Señor. Y que por fe, Señor, estamos viviendo seguros de que tú nos has liberado del pecado, que tú nos has dado nueva vida y que contigo estamos más que seguros. Gracias, Padre. Gracias, precioso Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por traer revelación. Amén y amén.